Sabatella, el dirigente político de Morón, ex intendente de Morón, en el marco de la declarada interna que hay en el territorio y los contrapuntos con la gestión del intendente Lucas Gui, que se están expresando en varios frentes, ¿no? Se están expresando en las calles, se empiezan a expresar en los medios de comunicación y queremos saber qué pasa en Morón con, bueno, estos históricos socios políticos que hoy se muestran o se los ve confrontando o distanciados. Vamos a preguntarle a Martín Sabatella directamente. Martín, Pablo te saluda en la cadena Cruce. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas. Gracias por atendernos. Bueno, contanos qué pasa. No tengo la misma opinión que vos. No, yo no creo que estemos confrontando ni enfrentados, ni bajo ningún punto de vista. Uh-huh. Estamos preocupados y ocupados juntos y juntas con todo Unión por la Patria, con todos los funcionarios, con todos los equipos, con todos los concejales, las concejalas, con toda la militancia y con Lucas encabezando el gobierno, preocupados y ocupados en cómo tenemos el mejor gobierno para atravesar la crisis que genera Milei en nuestros territorios. O sea, el impacto de las políticas públicas de Milei en el municipio es brutal, como en todo el territorio nacional. Entonces, eso impacta en la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas por la pérdida del poder adquisitivo del salario, porque no puedes pagar la luz, porque no puedes pagar el gas, porque si tenés un abuelo o una abuela, la jubilación no le alcanza y además le quitaron los remedios y además paralizan la obra pública y además sacan los recursos para la asistencia alimentaria y además al paralizar la obra pública eso también impacta no solamente en la economía y en los trabajadores y trabajadoras, sino también en los vecinos y vecinas que esas obras las necesitan fundamentalmente. Entonces, esa es la preocupación nuestra y los debates que se dan son debates para ver cómo fortalecemos el gobierno, cómo fortalecemos a Lucas y cómo tenemos la mejor gestión, entendiendo qué hay que hacer hoy para cumplir con estos objetivos. Entonces, que hay discusiones, que hay debates, que hay miradas, que hay matices sobre qué hacer, qué conviene hacer, qué hay que priorizar, cómo hay que organizarse, cuáles tienen que ser la forma, qué sé yo, un montón de temas de gestión, sí. Entonces, ¿qué creo que pasa hoy? Para entender, vos me decís, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué creo que pasa? Lo que creo que pasa es que hay una novedad política en el distrito, que es que nosotros nunca hicimos público nuestras discusiones internas, nunca. Uh-huh. Entonces, yo creo que la novedad es que alguien fue y puso en la escena pública debates internos. Y eso sorprende, pues somos una fuerza política que siempre resolvió las cosas puertas adentro. Imagínate que el 10 de diciembre cumplimos 25 años de la primera vez que asumimos el gobierno. Sí. Gobierno que nos enorgullece, que marcó un antes y después en Morón. Y proceso político que sigue durante estos 25 años, con excepción de los 4 años de Tagliaferro. ¿Te imaginas que hubo miles de debates uh-huh. y discusiones, donde los debates los perdimos, oportunidades donde dimos debate y perdimos las discusiones, otras veces las ganamos, otras veces las empatamos, pero siempre construyendo un proyecto colectivo, un proceso colectivo que procesa en unidad las diferencias y que asume responsabilidades. Discutimos política de gobierno, discutimos armar un partido local como Nuevo Morón, discutimos armar un partido nacional como Nuevo Encuentro, discutimos irnos al kirchnerismo, discutimos montones de cosas políticas, de gestión, infinidad. ¿Cuál es la novedad? Que alguien lo pone en la escena pública y eso genera una interpretación de que hay una crisis, que hay tensiones, crisis institucional, internas. Entonces le da una dimensión, para mí que no la tiene, y además pone en la escena pública temas que no son de urgencia, porque si bien los temas que discutimos para mí son importantes porque tienen que ver con cómo mejoramos la gestión día a día para poder enfrentar esta situación de crisis y de abandono del Estado Nacional, y son sumamente importantes, al ponerlo en la escena pública, pareciera se convierte en un debate como la interna, como vos lo presentaste, claro. Y es bien, porque si yo fuera periodista lo presentaría así, sí. Y pareciera ser entonces con los vecinos y con la comunidad que estás pensando cosas que no son las urgencias. Claro. Estás pensando cosas que no tienen que ver con lo que nos pasa cotidianamente, con el problema que hay un pozo en la esquina que no podemos resolver, uh-huh. que la inseguridad que no podemos resolver, que la jubilación que no alcanza. Entonces, me parece que ponerlo en la escena pública
rompe una cultura política nuestra de 25 años, además pone en la agenda pública temas que no se entienden como prioridad, aunque lo sean para mejorar el gobierno, y genera toda esta situación de expectativa y también pone fronteras afuera de nuestra fuerza, mecanismos de especulación y de utilización. Por lo tanto, poner en la escena pública debates internos rompiendo nuestra cultura política le hace daño a la fuerza política, le hace daño al gobierno, le hace daño a Lucas, nos hace daño a todos, me parece un disparate. Bien, bien. Estoy obligado a hablar de esto porque lo pusieron en la escena pública y vos tenés la obligación de preguntar. Claro. Pero me parece que hace daño. Es que, Martín, cuando el tema llega a los medios nacionales, claramente vos dijiste, no, podemos usar la palabra ruido, está presente el ruido. No, pero es que es natural. Yo digo, hay debates, por supuesto hay debates. Yo tengo una mirada sobre cosas que hay que hacer. Me parece que necesitamos fortalecer muchos temas. O sea, además, tengo una mirada, como tiene una mirada los equipos de gobierno, los secretarios, los directores, los funcionarios, la militancia, todos tienen opinión de lo que hay que hacer. Y se debate, eso es lógico. Y yo tengo además la carga de la experiencia como intendente, pero también la experiencia en el 2001 como intendente. Momento de crisis muy profunda. Entonces, quiero obviamente aportar esa experiencia para ver si podemos mejorar los resultados de la gestión en un momento de crisis. Ahora, eso se tiene que ver como una cosa natural. Y por supuesto, eso puede generar debates. El intendente tiene la responsabilidad con Lucas, que además yo tengo una valoración profunda, creo que hace un gran trabajo. Ahora, si vos crees, los equipos, los funcionarios, las otras fuerzas políticas, los otros sectores sociales, gremiales, culturales de Unión por la Patria, consideran que tienen cosas para aportar, hay que estar dispuesto a escuchar. Hay que estar dispuesto a escuchar, hay que estar dispuesto a abrir las puertas, hay que estar dispuesto a sentarse, más en una coalición. La coalición tiene que también, vos entendés que tenés que tener una cultura de coalición, que significa que vos sos la expresión en el gobierno, no de la voluntad de una persona, sino de la voluntad de la síntesis de la coalición, de todos los sectores que tienen que sintetizar en un rumbo. Entonces es un desafío mayor. Y por eso se habla de la última palabra, no de la única. Porque la última palabra significa que hubo un montón previas. Claro. Las previas palabras que son de los funcionarios, de los equipos, de los directores del territorio, de la militancia en el territorio, de las otras organizaciones políticas, sociales, gremiales. Construís una mirada común y tenés que sintetizar y tenés que avanzar. Y eso me parece que es natural. Si se hace en la escena pública, se asocia naturalmente a conflicto. Si se hace adentro, es el necesario debate que tenemos que tener para mejorar la gestión, para fortalecer a Lucas y para fortalecer al gobierno en un momento de crisis. Bien, bueno, esa es la postura de Martín Sabatella bien clarita, fortalecer al gobierno de Lucas Gui. Martín, alguien leía por ahí también en el análisis político, poner en espejo esta supuesta interna entre vos y Lucas, de la interna nacional del justicialismo, del peronismo, del progresismo, del campo popular, entre Cristina y Axel. ¿Hay algún espejo ahí? ¿Se puede ver algún espejo? No tiene nada que ver, no. No, las discusiones nuestras, tienen que ver con esto, con cómo entendemos que hay que construir, cómo ordenar mejor la gestión. Yo te pongo un ejemplo que a mí no me gusta, no quiero hacer lo contrario a lo que dije de hablar de los debates que yo doy adentro, pero para que se entienda. Yo, por ejemplo, creo que fue un error sacar la jefatura de gabinete. Es un problema organizativo, operativo, pero como yo creo que hay que tener abordajes integrales, multidisciplinarios, como creo que hay que pensar la articulación, buscarle mayor eficiencia, eficacia a los resultados, a los recursos, tenés que priorizar, tenés que planificar, tenés que organizar de una manera, tenés que juntar a los equipos, tenés que pensar, volar, crear para poder enfrentar los problemas difíciles, es necesaria una coordinación. Entonces yo creo, por ejemplo, que sacar la jefatura de gabinete fue un error. Pero es una opinión, vos decís, debatiendo por la radio, si jefatura de gabinete me parece una tontería. En la ejecución del laburo no es menor, porque es cómo se ordena, cómo se organiza el presupuesto, la nación no mandó la plata, el otro, hay una cuestión operativa de gestión, de conducción cotidiana, de planificación, de sentarse a pensar, que es importante hacer. Bien. Otros pueden decir, bueno, mirá, qué sé yo, cada uno tiene su estilo. Y sí, está bien, y en definitiva el estilo lo impone quien tiene la responsabilidad de conducir, pero eso no clausura
los debates ni las opiniones de quienes creemos que se puede hacer determinadas cosas. Entonces digo, me parece que está bien, es importante. ¿Por qué digo que está mal ponerlo en la escena pública? Porque el que está escuchando este programa dice, ¿qué están discutiendo estos señores? Yo no puedo pagar la luz. Claro. Yo no puedo pagar el gas. Si tengo que elegir entre comer y comprar remedios. Si rompí la rueda el otro día en un pozo en Castelar o en Morón o en Aedo. Y vos le tenés que contar que ese pozo no lo puedes arreglar porque Milei cortó las partidas para obra pública y que estás haciendo un esfuerzo para sostener la ausencia del Estado Nacional con los recursos locales, que encima también tienen un problema porque la actividad económica local también cayó fruto de las políticas de Milei. ¿Sí? Entonces, si discutimos esto en la pública, pareciera ser no tener sentido. Si vos discutís esto en un trabajo de gestión, laburando, sí tiene sentido. Entonces digo, para mí no tiene nada que ver con la discusión nacional, provincial. En eso nosotros como fuerza política tenemos una opinión, que es que creemos que hay que volver a construir una alternativa en la Argentina, que tenemos que recuperar el rumbo que se cortó el 10 de diciembre del 2015, que hay que incorporar novedades, que hay una nueva agenda que hay que construir, que las cosas, hay nuevas realidades nacionales, mundiales, que tenés que tener una agenda que vuelva a entusiasmar, que vuelva a enamorar, que vuelva a representar, para construir una propuesta que gane en el 2025, que construya una mayoría parlamentaria distinta para frenar el saqueo, para frenar esta destrucción del sistema de derechos que vive la Argentina, para frenar todo lo que vienen a hacer estos tipos, que es una tragedia, con tanto dolor, angustia, destrucción del aparato productivo. Son una manga, digamos, son saqueadores que vienen a hacer lo que hicieron siempre, que es que después de esto un grupito se hace millonario sin producir nada, sin trabajar, especula con la especulación financiera, se hace millonario gente que no produce ni una tuerca. Entonces me parece que tenemos que construir una alternativa, construir una mayoría para el 2025 distinta y que nos permita de cara al 2027 recuperar un gobierno el 10 de diciembre del 2027. Creo que eso hay que hacerlo también con una profunda autocrítica, porque en la memoria corta nuestra, Milei es parte del fracaso también de Macri y de Alberto. Entonces hay que tener una profunda autocrítica y decir con claridad dónde no cumplimos. Nosotros con el gobierno de Alberto no cumplimos. Generó una nueva frustración y no hicimos lo que había que hacer. No hicimos lo que tiene que hacer un gobierno popular para representar a las mayorías populares. Entonces la propuesta de futuro también tiene que dar cuenta de la autocrítica y decir, esto no somos nosotros, esto no nos representa, acá no cumplimos. Y esa propuesta también tiene que poder dialogar con la historia para nutrirse de ella, estirando esa memoria para encontrarnos con la memoria social positiva de los gobiernos donde sí cumplimos. Esos gobiernos son el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, donde sí claramente se marcó un rumbo a favor de las mayorías populares y de ampliación de derechos. Y esa historia, con Cristina a la cabeza hoy, poniendo en valor esa historia donde sí cumplimos, confrontando en el presente con este modelo de saqueo, hay que iluminar el futuro para construir una propuesta alternativa. Entonces nosotros tenemos una opinión sobre el rol de Cristina en términos de un liderazgo fundamental para la Argentina que une justamente esa historia donde cumplimos, con la autoridad de la palabra de haberlo hecho, con su rol de líder en el presente, iluminando el futuro. Y eso hay que hacerlo con todos y con todas, en unidad, pero también dándole sentido, contenido, orientación y rumbo a esa unidad para hacer lo que hay que hacer cuando lleguemos al gobierno. Bien. Y esa es la posición del nuevo encuentro en términos nacionales. Bien, claro, bueno, porque lo nacional se construye desde lo territorial, ¿no? Se construye desde los distritos, ¿no? La nación es la suma de cada barrio. Sí, claro, y además nosotros tenemos que poner, y por eso es importante poner en valor la gestión de Lucas, del gobierno local y de todos los gobiernos locales, por ejemplo, y también la gestión de Axel en la provincia de Buenos Aires, porque son la contracara de lo que quiere hacer Milei en términos de retirar el Estado. Entonces, bueno, todo eso tiene que construir una propuesta de futuro y me parece que el liderazgo de Cristina es fundamental porque aparte es la que garantiza no solamente unidad, potencia electoral, sino que garantiza ese contenido, ese rumbo, ese sentido, esa orientación de lo que hay que hacer. Y lo garantiza con la autoridad de haberlo garantizado. Entonces, está claro el por qué tiene ese peso específico. Bien, Martín, decías que, bueno, el ruido está dado porque las discusiones naturales dentro de un espacio político se pusieron a la luz y se especula claramente en medios nacionales que alguna intencionalidad seguramente tendrán, pero ¿está dado el espacio de discusión interna de todas las partes en el nuevo encuentro entonces? Sí, en la fuerza política, en el marco de UP, en el marco de nuestro partido Nuevo Encuentro y en el marco de Unión por la Patria, están todos los ámbitos, se debate, se discute.
Los formatos de discusión dentro del gobierno, bueno, los decide el gobierno, yo no estoy adentro del gobierno en la cotidiana. La lógica de funcionamiento del gobierno la define el intendente. Después vos podés estar de acuerdo o no, como te decía, me parece que habría que generar el mecanismo de esto, de lo otro, pero son los debates que vuelvo a repetir, los debates internos que se tienen que dar. Lo que no puede pasar es que si vos das debates internos y los perdés, salgas a ver si los ganás en una radio o un canal de televisión. Que es lo que ha pasado y por eso se puso pública la discusión. ¿No? Como vos perdés, o sea, y los mecanismos de discusión y debate no están bien si te acompañan y están mal si no te acompañan. Porque no vale eso. Yo perdí discusiones un montón de veces en ámbitos colectivos y gané otras y el mecanismo es el mismo. Y no estaban bien cuando yo pierdo, cuando yo gano y están mal cuando yo pierdo. Eso ubica a la persona que expone eso en un lugar donde lo individual, lo personal, lo egoísta, muy de época, ¿no? Muy de época, pasa a estar por encima de lo colectivo, de los proyectos comunes, de las cosas construidas entre muchos y muchas. Bien, no estábamos buscando un título, pero puede surgir, Martín, entonces no hay ruptura, ratificás que no hay ruptura. No, bajo ningún punto de vista. Todo lo que damos nosotros, los debates que damos nosotros, los damos para fortalecer el gobierno, fortalecer a Lucas, para tener el mejor gobierno y para discutir qué hay que hacer para atravesar esta crisis tan difícil, tan dura. Pero eso lo hacen todos y todas. Es el esfuerzo cotidiano de nuestra militancia en todos los barrios, es el esfuerzo cotidiano de todos los funcionarios de Unión por la Patria en el gobierno, es el esfuerzo cotidiano de los consejeros escolares, y es el esfuerzo cotidiano de las concejalas y los concejales en el municipio, y en todos lados, o sea, y todos los debates se hacen para eso. Querer darle una intencionalidad tiene que ver con algún objetivo político que tendrán que aclarar en algún lado alguien. Totalmente. Por último, Martín, y agradeciéndote estos minutos y bueno, poder salir a charlar sobre esto que, bueno, vos tenés 100% de razón, ¿no? Lo importante es lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a los vecinos y a las vecinas con la economía y con toda la situación nacional que se refleja en lo local. Pero bueno, también preocupa cómo se organizan los espacios políticos que representan a esos vecinos y vecinas justamente. Estás caminando, Morón. ¿Qué recoges de la gente? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué demandas? ¿Qué paradigmas? ¿Qué mirada de futuro? No, en Morón y en todo el país. Y en Morón yo recorro mucho, estoy mucho tiempo acá. También como responsable de una fuerza nacional recorro el país, pero Morón es donde más estoy, además donde vivo, y donde ese anclaje territorial, que más allá de la responsabilidad que he tenido y que tengo en distintas otras cuestiones, nunca dejé. No, lo que se vive es el sufrimiento permanentemente, pero no solamente de los sectores más vulnerables, que por supuesto eso es lo que más duele, porque hay más urgencias, sino también de los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, los pequeños industriales. Hay un deterioro generalizado, todos los días estamos un poquito peor. Entonces hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre, hay mucho dolor, mucha tristeza, y hay muchas urgencias. Entonces es importante hacer el mayor de los esfuerzos con el gobierno local y con el gobierno provincial, que ya lo hacen, con un gran compromiso, hacer un gran esfuerzo para, contrarrestar esa ausencia, pero es cierto que no podés suplir el rol del gobierno nacional. Es cierto que no llegás a cubrir o a reemplazar la ausencia del gobierno nacional o a frenar el daño que están haciendo. Entonces, ahora tenés que estar además con un abrazo solidario, comprometido, ¿no? Con mucha solidaridad, con mucha creatividad, con mucho pensar qué hacer, y eso es lo que volvemos a la discusión también, cómo nos organizamos para hacer lo que más podamos, para que no quede nada por hacer, porque no tenemos la organización necesaria para hacerlo, quiero decir. Entonces, por eso me parece importante entender que todo eso se logra colectivamente. Y es muy importante escuchar, y es muy importante organizar, y es muy importante que participe, y es muy importante pensarlo colectivamente. Es muy importante el rol de la militancia. Vos fíjate la pandemia se atravesó muy bien, es un gran laburo del gobierno, ¿no? Y vos fíjate el rol tan importante que tuvo esos equipos de gobierno y esa militancia, poniendo el cuerpo en momentos muy duros, muy difíciles, para llegar con las políticas públicas. Entonces hay que pensar que los proyectos
son colectivos y más allá del rol que tenga cada uno es importante no encerrarse y escuchar al conjunto de la organización, de las organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, del proyecto político que gobierna y también fronteras afuera, porque vos tenés que compartir con el conjunto de la sociedad, que es una característica que instalamos hace 25 años, cuando creo que construimos una nueva cultura política que marcó un antes y después en Morón, que es una democracia participativa, que es un gobierno de puertas abiertas, que pueda pensar junto con la comunidad hacia dónde ir. Bien, clarísimo, Martín. Te agradecemos estos minutos, te volvemos a molestar pronto para hablar de la política local y nacional. Un gusto, como siempre, abrazo grande, gracias. Martín Sabatella, en la Patria de las Moscas, pasando, bueno, con la